Bueno, buenas noches para todos, bienvenidos a esta nueva transmisión de Tiempo de Reunión, bienvenidos a este nuevo estudio que estamos teniendo de la palabra, última lección, último folleto del trimestre, se hizo muy cortito, una lección, un trimestre de solamente 12 sábados, pero se aprovechó muchísimo y bueno, queremos todavía sacarle un poquito más el jugo a lo que queda de este trimestre, así que tengo el privilegio de poder compartirlo con mi hermano Daniel. ¿Cómo andas, Daniel? Feliz sábado. Buenas noches, Leandro. Feliz sábado. La verdad que sí. Ya llegamos al final de esta lección Se pasó increíble, ¿no? rápido. Se pasó rapidísimo y bueno, la verdad que contento de poder estudiar junto contigo la última lección, ¿no? La última. Que me parece que es un poco el cierre, ¿no? O la frutilla del postre, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer la palabra de Dios en cada uno de nosotros, ¿no? No podíamos cerrar esta lección y más que providencial este tema, Daniel, para cerrar el folleto. Y, y es como que me da esas sensaciones encontradas porque veo que es el cierre, pero también es el inicio, porque sin este material y sin todo este proceso, eh, vamos a desaprovechar muchas temáticas de las que vienen, ¿sí? De las que vamos a tener ahora en breve, que dicho sea de paso, ya está disponible el nuevo material de estudio, ¿sí? Creo que si Ujú. no estuvo disponible ayer, va a estar disponible el día de hoy, así que vamos a estar ahí compartiendo el enlace en la descripción y ahí en el chat. Me parece que todo este proceso nos puede ayudar y lo sugerimos así de esta manera para poder ingresar al tema de los temas, ¿sí? Al que te conozcan, a Juan 17.3, a lo que es de vida eterna, lo importante. Así que Ujú. bueno, los invitamos a estar enganchados en lo que sigue, en lo que viene, un material de mucho trabajo realizado por nuestro hermano Roberto y con la colaboración de varios de los que estamos aquí presentes y de los que no aparecen siempre, pero que déjenme decirles que fue de trabajo arduo. Creo que Daniel va a Ujú. poder dar fe de eso también. Nada, felices también de esto y también de anunciar algo más, ¿sí? Y es algo que ya nos compete a los que vivimos acá en Argentina, ¿sí? Como Tiempo de Reunión estamos organizando desde octubre del año pasado encuentros anuales particularmente en tiempos de fiesta, ¿sí? 3 encuentros anuales, el año pasado tuvimos en octubre el de Cabañas, el de Tabernáculos, y arrancamos este 2023, arrancamos este año ya con un día de estar en este nuevo año, eh, Ujú. con el conteo, ¿no? A 14 días para la fiesta de panes sin levaduras, título Promesas Divinas, ¿sí? Entre los tantos que se van a estar realizando durante este año, por lo menos en la parte española, y queremos invitarte, ¿sí? Si sos de Argentina, si sos de Buenos Aires, el año pasado, bueno, era lejos, era en Córdoba, por ahí no todos tuvieron la posibilidad, lo tuvieron que ver por internet, o tuvieron que dejar animalitos y demás que no pudieron llevar, pero ahora está cerquita, está disponible para todos los que están por aquí cerca, para los que están en Buenos Aires, no se lo pierdan, va a ser realmente una gran fiesta y queremos estar con ustedes, sí, además de estos momentos que tenemos por internet, poder estar cerca de ustedes. Daniel, algo que me estoy olvidando. Así es, y lo que queremos ver y pensar y meditar es en las promesas que Dios nos ha dado, ¿no? Y en qué consisten sus promesas y cómo las podemos recibir. Aunque parezca mentira, el hombre lucha en recibir las promesas de Dios. Lucha en Quiere hacer algo. contra, así es, quiere tener su participación Mm. y digamos, queremos conocer exactamente en qué consisten esas promesas y en poder recibirlas, ¿no? Poder recibirlas y hacerlas realidad en nuestra vida. Así que esa va a ser la temática central, ¿no? De este encuentro. Totalmente, Daniel. El enlace de inscripción lo vamos a estar dejando ahí en el chat, así también debajo. Cualquier duda, cualquier pregunta o lo demás, pueden comunicarse a cualquiera de estos dos servidores o especialmente ahí a Roberto, que es el que conoce, que ha estado frecuentando ahí el lugar donde va a ser el encuentro, para sacarse cualquier duda, ¿sí? Del 6 al 13 de abril de 2023. Bueno, ya hemos ocupado
este tiempo precioso, la introducción para varios anuncios. Cualquier cosita, ahí le vamos a estar dejando alguna cosa que se nos haya escapado, pero vamos a meternos de lleno al estudio de hoy. Le voy a pedir a Daniel para que nos acompañe, teniendo la palabra de oración, y a los demás los invito. Que no los salude. Feliz sábado a todos. Perdón que no los he saludado. Feliz sábado. Los invitamos a ponernos reverentes delante de nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor te damos por tu cuidado, por tu protección, porque nos has juntado en este inicio de sábado, Señor, para recibir tu palabra. Te rogamos que nos ayudes a entenderla, a comprenderla, a atesorarla en nuestro corazón, y que ese poder que tú prometes, esa obra que tú prometes hacer por medio de tu palabra pueda ser una realidad en cada una de nuestras vidas. Amén. Señor, ilumínanos, guíanos. Gracias, Señor, te damos por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a meternos entonces de lleno al estudio de esta última lección número 12, titulado El poder de la palabra de Dios. A los que ya están hace tiempo estudiándolo o han podido ver el proceso, se puede dividir, Daniel, corregime, en como dos grandes partes, en qué es la palabra y en cómo estudiarla, ¿sí? Como a grosso modo, sé que tienen otras partes más. Y la semana pasada habíamos finalizado este proceso estudiando un poco el tema de las figuras en la palabra. Hemos visto que la Biblia también habla en símbolos y que la misma Biblia nos ayuda a interpretarlo. Pero ¿por qué es importante finalizar esta lección analizando este tema, ¿sí? De que realmente la palabra tiene poder. Para eso, bueno, nos vamos a meter a estudiar cada una de las preguntas, porque realmente es un estudio bíblico y queremos sacarle jugo con ustedes. Sí, y lo primero que nos podríamos preguntar, ¿no? Empezando con el principio de la palabra, ¿cómo fueron hechos los cielos y la tierra? Y leemos en Salmos 33, 6 y 9 que dice que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. El 9 dice, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Y en Hebreos 11, 1 al 3 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, si tuviéramos que responder la pregunta, ¿cómo fueron hechos los cielos, la tierra, el universo? Fue hecho por la palabra de Dios. Dios Muy habló y directo, ¿no? existió. Así es. Y nos habla un poco del poder de la palabra de Dios, ¿no? Dios a través del sonido, a través de hablar, a través de su palabra, trae las cosas a la existencia. Lo que no es, empieza a ser. Y esto tiene implicancias tremendas. Por ejemplo, ¿no? La mujer samaritana le dice, tus pecados te son perdonados. Ahí, la Esa palabra palabra. lo hace. Exactamente, la palabra lo hace. En ese momento, si el receptor de la palabra lo acepta, ¿no es cierto? Nos cambia la perspectiva, el paradigma a la hora de leer la Biblia. No es solo palabras, como dice Pablo, no es 2 Corintios 4:20, es poder. Así Y es. eso nos moviliza, que lo que estamos leyendo no es un libro de cuentos, como ya venimos estudiando durante toda esta lección, sino que realmente es transformadora. Y si no es transformadora, digo, hay algo que está fallando, y que creo que en alguno de los momentos vamos a estar estudiando alguna cita o algún pensamiento alrededor, pero lo que nos presenta la Escritura es que es así, o sea, y lo vincula el tema de la palabra con el aliento, con el espíritu, Ujú. con la vida de él. Me Así adelante, yo es. sé, hay una pregunta que habla de esto, pero estaba ahí, ¿no? Está ahí, Tremendo. porque dice el aliento. Y quizás lo interesante es que eh, eh, digamos, él lo hace por la palabra, y si nosotros recibimos su palabra, viene a ser una realidad. Lo que su palabra dice viene a ser una realidad. Las salutaciones, los inicios de las epístolas de Pablo, muchas de ellas empiezan diciendo gracia y paz de Dios el Padre y de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y gracia y paz. No es un saludo sin significado, no es algo vacío, bueno, vamos a empezar lindo. No, esa palabra viene con gracia y paz para Bendición. cada corazón, con bendición de Dios, porque dice que viene de Dios el Padre. Esa es la palabra de Dios. Entonces,
me da la sensación que así, con este primer versículo y esta primera pregunta, podemos ya alargar un tema clave y fundamental Total. que la palabra de Dios es creadora, ¿no? Y es que puede ser creadora en nuestras vidas, de realidades que hoy no existen en nuestra vida, ¿no? Pasamos a la pregunta 2 y la pregunta nos lleva a como profundizar este tema. Dice, ¿es la palabra de Dios algo sin vida? ¿Es poderosa? Con la pregunta 1 ya la podríamos haber resuelto en relación a si es poderosa. Claro, es creadora, pero ¿en qué medida? Y nos recomendaba la lección leer Hebreos 4:12 que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eh, la primera pregunta se responde muy sencilla en la primera oración. Si es la palabra algo sin vida, no, es viva. ¿Sí? Incluso Ujú. recordaba otra expresión, no sé si el apóstol Pedro, que dice que es viva, la palabra que vive y permanece. ¿Sí? O sea, no solamente viva, sino que vive constantemente, está con esa vida, nos está dando esa vida. ¿Sí? La palabra de Ujú. Dios es viva y eficaz y es poderosa, claro, como una espada. ¿Sí? Y es tan poderosa que hace lo que una espada común no puede hacer, que es partir el espíritu, porque partir el cuerpo lo puede hacer cualquiera, cualquier arma, pero ¿cuál de ellas que hoy conocemos puede ir hasta el fondo? ¿Sí? Y es la palabra de Dios la que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Creo que por eso es que es viva y es creadora, porque puede ir hasta el fondo del problema, puede ir Ujú. hasta dentro nuestro. No sé, Daniel, ahí Sí, alguna otra cosa totalmente, que... totalmente. Y uno no puede dejar de conectarlo a esto con la palabra de Dios con mayúscula, ¿no? Con la persona de Cristo y con el Espíritu de Cristo que mora en cada corazón, ¿no? Que convence de pecado, justicia y juicio. Uno no puede dejar de conectarlo con eso y de que justamente la obra del Espíritu de Cristo es de revelar nuestra condición, de revelar las intenciones de nuestro corazón, de revelar nuestra condición, ¿no? En ese sentido, no hay nada que quede oculto a los ojos ante quien tenemos que dar Ajá, cuenta, sigue diciendo este versículo, ¿no es cierto? Eh, es el que entonces, en ese escudriña. sentido, eh, a ver, la espada que vemos acá y eso de discernir los pensamientos y las intenciones, ¿para qué es? Es para salvar, ¿no es cierto? Porque no lo va a hacer sin nuestro consentimiento. Y No ahí dice podemos también el decir, mismo pasaje, digo que perdón, tenemos que vayamos confiadamente al trono de la gracia, ¿no dice el mismo pasaje? Que tenemos un así sumo es, sacerdote que nos entiende. así es, así es. Es justamente por eso. Y ahí es donde se conecta con lo poderosa, ¿no? Es poderosa para salvar. Bueno, nos vamos metiendo un poquito más de lleno a este tema y pasemos al punto 3 porque son varias cosas que las vamos a ir conectando. ¿Te parece, Daniel? Ahí. Sí, dale. Este, Y ahí este, este, podemos este ver, punto, este punto da para muchísimo. O sea, son temas cada una de las preguntas. Este es para así otro es. grande. Para otro gran tema, así es. Cómo Dios da sanidad, envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Salmo 107:20. Después en Mateo 8, del 8 al 13, encontramos la historia del centurión. Dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os Ujú. digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Cómo Dios da sanidad? A través de la palabra, por la palabra. Y lo interesante de todo es que el centurión romano eso Lo tenía lo claro. entendía, lo tenía re claro. Le dice, Señor, no hace falta, digamos, está reconociendo la divinidad de Cristo si nos ponemos a pensar ahí. Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se transformen en pan. Eso el tentador, ¿no? La condición divina de Si Cristo. eres hijo Ahora, de Dios. así es, si eres hijo de Dios, porque Eh, convertir las piedras en pan es un acto divino por la palabra. Eh,
Y acá tenemos al centurión justamente del lado opuesto, porque sos hijo de Dios, está reconociendo la divinidad, ¿no? Decirlo y ya está. No hace falta que vengas. No te molestes, ¿no? Y Jesús a Pero eso lo llama fe, ¿no? A tanta creer fe, que tanta. tanta fe, así es. A eso lo llama fe y ahí tenemos la definición de fe, ¿no? ¿Qué es la fe? Es creer que la palabra de Dios, una vez que está dicha, produce aquello que para lo cual fue mandada, ¿no? Entonces, Dios trae sanidad por medio de su palabra. Dios trae sanidad espiritual y Dios trae sanidad física por medio de su palabra, ¿no? Es muy interesante cómo alguien que no era de Israel la tenía tan clara, los conceptos que podía discernir en su actividad profesional, cómo era que esto funcionaba. ¿Sí? Al siervo le Ujú, dice, haz esto y lo hace. Es decir, el siervo no lo hace si primero no está la palabra. La ujú, acción del siervo era a partir de esa palabra. Y a esto lo llama, he hallado tanta fe, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y pienso, nosotros como Israel espiritual, ¿será que podemos entender estos ejemplos claros? ¿Será que estas cosas, el versículo 107:20 del Salmo es muy claro, envía su palabra y lo sanó. Pero hoy en día nosotros tenemos... perdón que me voy a meter en temas de salud y sanidad, tenemos un montón de cuestiones materiales que están reemplazando el tema de la palabra. Y ujú, no hay agentes curativos y todo tiene su lugar, pero se está perdiendo de vista este punto que es muy importante y que tal vez dentro del pueblo de Dios no se ve tan claro como lo ve este romano, ¿no? Lo ve hoy el mundo en general, que lee la Biblia con sinceridad y que busca al Señor eh, sin tanto enrosque, perdón con las palabras argentinas, ¿no? Pero ujú, sin tanta vuelta, así nomás, te dijo esto, lo ujú. hace. Y leemos guardar y entendemos obedecer y no es depositarlo dentro de nuestro corazón. Son cosas así, o sea, pero perdón, yo soy Israel, ¿eh? Perdón, yo Sí, sí, me sí. estoy autorreconociendo que sé que el Señor me lo está diciendo a mí. En otro estoy viendo más fe que en vos. No estás viendo las cosas así tan sencillas como están. Ujú. Es interesante porque justamente acá se prueba la fe, ¿no? Y, y, y es interesante también porque Jesús dice, ¿quieres ser sano? Él pregunta, ¿quieres ser sano? Sí quiero, dijo. Y em, nada, me parece que este punto es clave acá. Es clave, es Eh, clave. Había una cita de las notas que después les recomendamos, que es la número, no sé si la 2 o la 3, que habla con respecto al tema de la salud y la palabra, y está bueno empezar a vincular un poco más. Eh, Habían dos pasajes más de esta pregunta. ¿Querés que los lea, ujú. Daniel? Dale, Nos sí, habíamos sí. quedado ahí. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él, el que sana todas tus dolencias, Salmo 103:3. Y también dice en Proverbios 4:20 al 22, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Como vinculamos la pregunta 2 con este puntito de la 3, que la palabra es viva y Ujú, es viva cuando la recibimos y nos da vida, ¿sí? Al recibirla, y esto nos hace pensar de que la vida no es algo inherente en el ser humano y la ujú, vida no es algo que nosotros podemos tener independientemente de si escuchamos la palabra o no. Que es algo que a mí, la otra vez lo conversaba con Daniel, es algo que nunca he escuchado en ningún lado y que realmente es un tema que es de lo más importante, porque van en la línea directa a entender el problema de la no inmortalidad del alma pecadora, ¿sí? así De es. entender de eh, que, si, que si peco no voy a vivir para siempre, como es la mentira de Satanás, ¿sí? Ujú, Desobedece, ¿sí? Lo que Dios te dice no es así, no morirás. Y la escritura te dice, mis palabras son vida y mis palabras son las que te sanan, son las que te sostienen, las que, bueno, las que te sustentan sanan. Tal cual. Y totalmente. vos fíjate que acá tenemos la fuente y el origen de la enfermedad y la muerte. Mm, Está en el pecado. Es cuando dejamos de oír, es cuando dejamos de escuchar. Mientras nosotros más wow. dejemos de oír y escuchar la palabra de Dios, mayor será nuestra enfermedad, ¿no? Enfermedad del espíritu y enfermedad del alma. Lo que sana el espíritu y sana el alma
o lo que sana al espíritu, al alma del ser al físico, ¿no? Eh, eh, lo que sana al ser entero, digamos, al alma, eh, es la palabra de Dios. Eh, Más ¿Qué claro tema, imposible, Daniel? ¿no? No, no, yo te entiendo totalmente, pero es un tema cuando, y sé que no me quiero meter en asuntos porque la Biblia lo dice así, o sea, yo no vamos acá a discutir otras cuestiones, pero no, le pasa tal cosa porque no hizo tal otra, ¿no? Y ahí podemos meter desde la medicina común hasta la medicina natural y demás. Y esto, digo, ¿qué hacemos con estas palabras como cristianos? Si yo no hablo del mundo en general, no hablo de que tiene otra pero estas cosas son muy importantes y está bueno que las consideremos porque hasta ahora, como la mujer que perdía flujo, había consultado a un Mm, montón de médicos y mm, había pasado por todo, pero se había olvidado de buscar la solución, de ir a Cristo. ujú. Nada, con esto no quiero dar un mensaje de no vayan a médicos ni nada por el estilo. Digo, no olvidemos este punto que es lo más importante. Así es. Eh, bueno, Daniel, no sé si quería decir algo más ahí, si no pasamos No, a... ahí estamos bien. Bueno, punto 4. Lo leo, Daniel, porque de ahí me metí en la anterior tuya. Dale, Eh, tranquilo. ¿cómo Dios trae paz a los elementos de la naturaleza? Y el 23 de Mateo 8, 23 al 27 dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Entonces, ¿cómo Dios trae paz a los elementos de la naturaleza? Por medio de su palabra. ¿Sí? Él les Ujú, reprende, dice que se levantó, primero les habla acerca de la poca fe que tenían ellos, que estando Cristo ahí no le iba a pasar ni nada, pero después reprende a los vientos del mar y ahí se hace gran bonanza, ahí se restablece una situación de estabilidad y pensaba en esta pregunta y pensaba en la situación de Elías, yendo también al monte y encontrando la revelación de Dios y allí no estaba en el gran viento, no estaba en esa revelación violenta de la naturaleza, sino en ese silbo apacible. Y pensaba esto y lo conectaba también con cómo está conectada también la naturaleza con Dios, que dice que la naturaleza gime y clama, que la ujú. naturaleza está esperando eh, la, la La redención manifestación. de los hijos de Dios. Ujú, Estaba pensando varias de estas cuestiones ahí mientras leía este pasaje y pensar en, bueno, lo concreto, ¿no? Dios no es el que produce las tempestades del mar, sino es el que los frena, el que los calma, es él el que ujú. está ahí y que lo hace por medio de su palabra, que la palabra tiene poder para establecer el orden que vemos en el mundo y no para producir lo contrario, ¿sí? Así es. Eso lo vemos claramente en los frutos del Espíritu, ¿no? Mm, Gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. La tempestad es propia de un estado y situación de rebeldía, conflicto y lucha, ¿no? Y Dios trae paz en la naturaleza por medio de su palabra. Y después lo vamos a ver más adelante. Si la tormenta está en el corazón, también esto se conecta con la sanidad, ¿no? Con la sanidad. Si la tormenta no está en el corazón, Él por su palabra es como nos trae paz, ¿no? Eh, eh, Nada, o sea, Dios tiene el poder de controlar los elementos de la naturaleza por medio de su palabra. ¿Por qué no los hace en la tierra? Es porque nosotros vendimos nuestra herencia, ¿no? Hemos vendido nuestra herencia y nos hemos alejado de la casa de Dios. Pero Él por su palabra trae paz. nuevamente, Otro otro capítulo mensaje. grande. Sí, otro capítulo grande para ampliar y que no nos va a dar el tiempo, Daniel, pero creo que está para dejarlo bien en el tintero y aquel que le interesa, hay material y hay temas de estudio al respecto,
de qué es Ujú. lo que hace, ¿sí? ¿Cuál es su carácter? Pregunta 5, Daniel. ¿Cómo la tierra y el universo son sostenidos? Esto es de Hebreos 1:3 dice, el cual, hablando de Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Cómo la tierra y el universo son sostenidos? Son sostenidos por la palabra de quién, con la El palabra hijo. de su poder, con la palabra del De Hijo, su- del poder del Padre, ¿no? Creería. Totalmente. El resplandor de su gloria, el resplandor de la gloria del Padre, la imagen misma de su sustancia y la imagen de la sustancia del Totalmente. Padre, la palabra de su poder, la palabra El del poder poder del de Padre. Dios, ¿no? Del Padre. Así es. Entonces, es con la palabra del poder del Padre, ¿no? Es Cristo el que sustenta absolutamente todas las cosas y eso lo hace con la palabra del poder del Padre. Así vemos que las cosas se mantienen, existen, son sostenidas del universo entero por la palabra de Cristo, ¿no? No tienen funciones distintas. No es que uno está repitiendo una cosa, y está bueno eso que aclaraste que es del Padre. Juan 12, Ujú, 49 y 50, él lo que está diciendo son las palabras de Dios, ¿sí? Son sus mandamientos y son vida, ¿sí? ujú. Bueno, creo que esto reafirma la pregunta anterior, ¿sí? La de cómo Dios trae paz por medio de la palabra y cómo sostiene todo por medio de la palabra, como para Así pensar es, un poco en qué ocurre cuando eso no está. Bueno, no está la palabra. Y como bien decías, ¿qué pasa cuando hay un espíritu también tormentoso? Falta la palabra. así es. Y nosotros lo podemos ver al principio, ¿no? Eh, en el primer día dice que creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y después Y ahí estaba el empieza la espíritu. palabra. Y estaba el espíritu dando vueltas y viene la palabra, ¿no? Y la palabra, ¿qué es lo que trae? Llena y ordena, ¿no? Así Eso, en todos los ámbitos. eso no dice Proverbios capítulo 8 verso 30 cuando dice que él estaba ordenándolo. Así es, con él estaba Estaba ordenándolo todo. todo. Así es, así es. Tremendo, Bueno, ¿no? vamos al punto 6. Sí, nuevamente, creo que esto da para seguir analizándolo. Punto 6, ¿cómo son limpiados? Me viene un montón, perdón, me viene un montón de temas de Wagoner, de Jones, me viene un montón de cosas a la mente que están conectadas con la palabra, el poder y bueno, Ujú. con lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, con esa promesa, ¿no? ¿Cómo son limpiados del pecado? ¿Cómo somos? Y cita, ¿no? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119:9. Y después cita, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dice Jesús a los discípulos en Juan 15:3. Entonces, ¿cómo somos limpiados del pecado? Con guardar, ¿sí? Con retener su palabra, con depositarla en nuestro corazón. Y Jesús anuncia de que Él los limpió por la palabra que les habló. Él al hablarles los limpiaba. Qué forma Es extraña, ¿no? Porque uno está impresionante, ¿no? pensando, tenían que hacer algo ellos para ser limpios. Y lo que le está diciendo Jesús es que los limpiaba por lo que les decía y no por lo que ellos hacían. Ujú, Digo, ujú, el concepto de guardar ahí chocaría con el que uno tiene, no con el que dice la Biblia, de obedecer o de hacer algo. La palabra tiene tal poder que nos limpia, ¿sí? Jesús, hablándola a nuestro corazón, purifica nuestra vida. Que creo que eso también está en Tito, ¿no? Que nos ujú, limpió ujú. por medio de Y es la interesante, sí, de la palabra, Ujú. o en Efesios, al final de Efesios. Perdón. Dice, dice, es interesante porque guardar es poner las cosas en su lugar y la palabra de Dios tiene un lugar que es el corazón. Eh, la palabra no puede encontrar su lugar en el corazón cuando el corazón está endurecido. Mm. Entonces, digamos, eh, viene la palabra, ¿no? Buscando el corazón, encuentra el corazón y ¿qué pasa? ¿Rebota o se asienta sobre el corazón? Eh, no hay, como decías, no hay absolutamente nada que pueda hacer el ser humano para ser limpio. Lo único que puede hacer es dejar de resistir, recibir la palabra. Eh, ¿Qué es lo que la sierva de y Dios habla perdón, en el camino a Cristo, esto de la fuerza de voluntad? Que sí hay algo que así requiere es, el hombre, que es el aceptar, el recibirla. así es, así es no endurecer el corazón, es aceptar. Y como decís, es muy interesante, ¿no? Porque es la palabra, ¿no?
Jesús tira la palabra y esa palabra va limpiando. Y es interesante eh, porque es como que se empiezan a juntar los elementos, ¿no? O sea, Mm. limpia los conceptos mentales, limpia las ideas, limpia y sana el alma, cura el alma, ordena los pensamientos, ordena las ideas, ordena, da vida. Se empiezan a juntar los conceptos anteriores, pero en el ser, ¿no? En la persona. Eh, y a medida que nosotros recibimos y atesoramos, guardamos esa palabra, es como que la vida se va ordenando, el desorden empieza a desaparecer, la sanidad empieza a aparecer, eh, la limpieza de la vida empieza a aparecer, porque Él la hace, ¿no? Él va limpiando el camino. Pasamos al punto 7 porque no quiero agregar más nada a lo que dijiste, Daniel. Me quedé pensando en las conexiones que viniste haciendo hasta acá y espero que los hermanos las estén haciendo también, ¿sí? Porque no están puestas porque sí, los puntos anteriores. Pienso en algo inmenso. No sé qué se les viene a ustedes a la cabeza, pero es algo gigante cuando estamos hablando de lo Sí. que puede hacer la palabra y que tal vez muchos hasta ahora no le estamos dando la importancia que debiera. Y está bueno redescubrirla, volver a enamorarse, ¿sí? Exactamente. La iglesia de Éfeso, ¿no? El volver a ese primer amor. Ujú. Punto 7. Luego de Lue- haber sido... Ah, perdón, Daniel, a vos, perdón. no, no, está bien. Luego de haber ser limpios, ¿cómo permanecemos sin caer, no? Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 1 Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, ¿no? Dice, ¿cómo permanecemos sin caer? Guardando sus dichos, ¿no? Guardando su palabra. El guardar sus dichos, el guardar su palabra, nos ayuda a no caer, a no pecar contra Él. ¿Por qué? Porque su palabra viene a nuestra memoria cuando el tentador viene con su tentación. Ejemplo, Jesús en el desierto. ¿Cómo vive el hombre? Por la palabra. Cuando el hombre deja de vivir por la palabra del día a día, danos hoy nuestro pan de cada día, cuando el hombre deja de vivir del pan que cae del cielo, de la palabra de Dios, el hombre deja de vivir en cierto sentido, ¿no? Deja de vivir y ahí es cuando cae, cuando pierde su conexión con la vida. Y Eh, está con otras preocupaciones en la cabeza. Y ahí Jesús nuevamente, exactamente, ¿no? Deja que los muertos se entierren a sus muertos, Dios, ¿no? No tenés vida y los que no están con esa vida están con otras preocupaciones que no están vinculadas a lo que realmente nos limpia, nos transforma, nos e- regenera. exactamente, exactamente. Y ahí dice que somos guardados, ¿no? Somos Mm. guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Mediante la fe qué? En su palabra, de que su palabra nos va a guardar, nos va a mantener en su camino. Eh, nos limpia y nos mantiene limpios. Con lo cual vemos que este es un proceso, es un día a día, es un momento a momento. No es que hoy comí y ya mañana y todo el mes que viene no necesito comer más, porque ya comí la semana pasada o comí ayer. Eh, la palabra es algo que es una conexión viviente, ¿no? Mm. Es una conexión viviente y constante. Pensaba en la historia que cuenta Jesús del endemoniado que es liberado y lo compara a una casa que es una casa limpia Mm, y luego el demonio vuelve y ve la casa limpia, la ve ordenada pero vacía mm, y vuelve con 7 más. Y pienso en esto, ¿no? Cómo permanecer, porque podemos ser limpios, puede estar la casa limpia, pero puede estar vacía. Y lo que mm, nos está mencionando Cristo constantemente es, esa casa tiene que estar ocupada. ¿Con qué debe estar ocupada? Bueno, con ese pan que nos da vida, ¿sí? No solo de pan ujú. vivirá el hombre, sí, nos da vida física, en realidad es un canal por el cual fluye realmente el verdadero pan. Pero cuando recibimos la palabra de Dios, ¿sí? Que dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, es recibir todos los días una revelación de lo que Él es, ¿sí? Ujú, ¿Y por qué pensar en lo que Él es? A mí me da tranquilidad saber que tengo el Dios que está presentado en la Escritura, saber que Él me está guardando, que Él me está protegiendo, que me está cuidando, y saberlo también me da tranquilidad. No sé, pensaba
por ese lado también, y pensaba en esto de 1 Pedro 1:5, esto de para alcanzar la salvación, y nuevamente lo leí y solamente esa partecita como que me cargo algo, ¿no? Como que constantemente siento que me tengo que cargar con una mochila, pero sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar. O sea, Él te está guardando eso para que se dé ese objetivo, como bien decías, ese proceso. Digo, el que Ujú. comienza la buena obra la va a perfeccionar. Él va a estar ahí con vos, acompañándote. Me da Exactamente. mucha paz pensar en esto. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, pregunta 8. Si recibimos y creemos en la palabra de Dios, ¿qué hará esta el creyente? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si la recibimos, ¿qué nos va a hacer? Y el deseo de Jesús en la oración era que nos iba a santificar, Ujú. que va a estar en ese proceso que no es solo el de justificación, en el de hacernos justos, sino en el de hacernos santos. Y, y lo hace porque tu palabra es verdad, ¿sí? Eh, Pensaba en conexiones con Jesús, con la verdad, Ujú. con la palabra, todo tan conectado, porque lo hizo, en Dios fue hecho santificación nuestra, Él es la verdad, Él es la palabra, es decir, es Es Él el que está todo. haciendo esa. No sabía ya qué punto agarrar ahí para conectar, porque conectaba todo, ¿sí? Y esto lo que nos quiere hacer es santificarnos, es que cada día eh, podamos aumentar, ¿no? En todas las proporciones para asemejar a Cristo, para reflejarlo a Él. Ujú. Vos sabés que estaba pensando, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, es como decir santifícalos en tu verdad, ¿no? Y la santificación está en la verdad. Y es como Naamán, estaba leproso, quiere ser limpio, Doble. tírate al río, ¿no? En el río Jordán. No, pero sí hay Eh, mejores. exactamente, ¿no? Hay mejores. Y es el mismo proceso, ¿no? Es como que hay que zambullirse en la verdad. La corriente de bendición está, ¿no? La palabra viene y fluye y tiene su lugar donde uno la encuentra. Eh, y Dios llama, ¿no? Dios llama a que abramos su palabra, que recibamos su palabra. Amén. La limpieza y la santificación viene, ¿no? Viene en, en estar en su palabra. Después, perdón, quería decir Vamos al algo. 9. No, Sí, vamos al 9 directo. justo iba al 9. ¿Qué es lo que le da poder a la palabra de Dios? Wow. Juan 6:63. ¿Qué conexión hay entre el espíritu, el aliento o soplo y la palabra? Dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cristo con su palabra nos da vida. ¿Cómo nos da vida? Porque con su palabra viene su espíritu, ¿no? Y el Sopló espíritu sobre es el ellos que el nos da vida. Espíritu. Juan 20, Así es, 17, ¿no? Lo sopla y se le alienta. así es, así es. Y es en esa palabra, es en esa palabra donde viene el espíritu y es recibiendo esa palabra como recibimos el espíritu, ¿no? ¿Y qué conexión hay entre el espíritu, el aliento o soplo y la palabra? Es de que cada vez que se habla, uno emite un Está aliento. enviando. Mm. Cada vez que uno habla, hay un soplo. Entonces, cada vez que uno habla, se comunica el espíritu, se comunica la mente, se comunica la mente del que habla. Eh, entonces, las palabras de Cristo cuando son habladas nos comunican la vida, la mente, el espíritu, la forma de ser de Cristo, la verdad, eh, y eso nos llega como un aliento, nos llega como un soplo, nos llega como un sonido, eh, y las atesoramos, ¿no? Las recibimos. Por eso hay una conexión, porque vincula la palabra con el espíritu. Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu. Por esa conexión, por la Así conexión, es. porque en definitiva la palabra es la espada del espíritu. Pero está Ujú. tan conectado con el aliento, digo, porque en algún momento hemos tenido charlas con Daniel Hemos, donde yo pensaba de otra manera, y yo sé que la está recordando, y está buena esa diferenciación, para que no terminemos espiritualizando, como tal vez en alguna manera, el decir la palabra desconectada del Espíritu de Dios, ujú. ¿sí? Y a veces nos podemos sentir dioses, ¿no? En algún sentido, teniendo en el poder
el Con solo control del tener la espíritu. Biblia, digamos. Claro, exactamente, exactamente, exactamente. Está buenísimo. Sí, sí, Bueno, sí, uno va tal cual, creciendo. tal Eh, cual. Punto 10. ¿En qué consiste el poder de la palabra de Dios? Dice Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y en Juan 17:4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces la pregunta, ¿en qué consiste el poder de la palabra de Dios? Que no hace como, pienso, ¿no? En que si su espíritu Pero, mora en mi corazón, si Cristo mora en mí, naturalmente el efecto, la promesa es que no voy a pecar, ¿sí? ujú, Para no pecar contra ti lo guardo. Y lo otro, para glorificarlo a Él. O sea, no solamente me aparta de lo malo, sino que me da una nueva vida, un nuevo hombre que ahora lo puede eh, digo, me queda, es como de esas palabras, pero digo, si Cristo mora en mí, las tomo, ¿no? Juan 17:4, pero él dice, así es. yo te he glorificado en la tierra, y cuando Moisés le pide la gloria, es manifestar su bondad. Entonces, Ujú, la manifestación de su bondad es una promesa que también está, que está contenida en el recibir su palabra. Qué bendición, digo, que totalmente. tenemos que a veces uno, como yo ahora, ¿no? En la lectura, no, solo Cristo, pero Él también me lo está dando, ¿no? Es una promesa para mí. Exactamente. Y vos fíjate que, digamos, ¿quién es el que dice lo que está escrito en Salmos? Lo dice Jesús. Y el primer versículo es fuente, es el origen. Y el de Juan 17 también lo dice Jesús. Es el resultado, es el canal. Hay una relación fuente-canal entre las dos cosas. Porque Cristo guardó en su corazón los dichos del Padre para no pecar. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cuál fue el resultado? Glorificó a Dios en la tierra y acabó la obra que le había dado. Fuente-canal. Semilla, fruto. Eso en la vida de Cristo. Y así también puede ser en nuestra vida. Y en eso consiste el poder de Dios, ¿no? El poder de la palabra de Dios consiste en qué? En que si nosotros no endurecemos nuestro corazón, recibimos su palabra, ¿qué es lo que va a poder, qué es lo que va a suceder? Vamos a poder glorificar a Dios en la tierra, vamos a poder revelar a Cristo en la tierra, vamos a poder hacer el apocalipsis, digamos, la revelación de Cristo, y acabar la obra que Él nos ha dado, ¿no? Que es básicamente la consumación del misterio, ¿no? Cristo en vosotros. Cristo en Qué vosotros, buena que esperanza está y gloria. esa, Es como qué que buena que está esa juntamos un montón de conexión, cosas. qué buena que estuvo esa conexión final. Sabes que me gusta la profecía. Eh, Genial. Cuán agradecidos debiéramos estar a esa fuente, ¿no? Que nos permite poder tener una experiencia que de otra manera, sí, del hombre natural no podemos. Es Exactamente. algo que está alejado de nosotros. Y démoslo vuelta, digamos, ¿cómo se termina la obra en esta tierra que, que Dios le dio, ¿no? Al Recibiendo su hombre? palabra, Recibiendo recibiendo. su palabra. Ya está. Guardando su palabra. ¿Cuántos centuriones romanos faltan todavía? ¿Cuánta fe de centuriones romanos así? Esto, Ujú, recibile que se haga, ¿no? Si yo también la recibo y hago. Bueno, ujú. punto 11, Daniel. 11. ¿Qué necesita el hombre para vivir? Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres, le habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hay algo que el hombre no sabe en su condición natural, y es de que si come pan se va a morir. Ah, ¿no era de otra manera? No está diciendo eso, ¿no? Hay algo que el hombre, hay algo que el hombre no sabe, que si come pan se va a morir. Eso el hombre no lo sabe. ¿Cuántas veces hemos leído este pasaje y sin embargo seguimos pensando en las cosas de forma material? Que el pan o de lo que hacemos podemos alcanzar. Sí, pero es así y realmente nos da otra dimensión, porque no dice no solo de pan, o sea, el pan nos ayuda, el pan nos sustenta, pero es un canal. Realmente cuando Así uno es. lee después Juan 6 se entera realmente quién es ese pan que hizo descender desde el cielo. ¿Quién es ese que nos da vida a todo hombre, no solamente a vos y a mí? Digo, Ujú, el otro día me pasó de hablar por varias cuestiones con una pareja de Santa Fe, de Argentina, y estaban vacacionando acá donde estoy, en Córdoba, y me decía, yo le agradezco a Dios porque le agradezco mucho a Cristo porque Él me da vida, católico, ¿no? mm, Yo le dije, sí, vos te estás agradecido, yo estoy agradecido, pero ¿sabes qué? Acá todos
reciben la vida. Todos los que están acá, vos, él, el otro, la chica que se está metiendo al río, todos los que estamos acá, estamos recibiendo la vida de él. Ahora, la diferencia es que vos y yo reconocemos dónde viene la vida. Y decimos, Señor, dame esa vida, la necesito. Y que no es solamente esto que es lo pensaba en relación a que si esto es lo único que tenemos, por las preguntas que nos hacemos a la inversa, ¿no? ¿Por qué Dios permite la muerte de niñitos o de gente justa? Y si pensamos dos cosas, ¿no? Que Él no nos da la vida, bueno, es como, es algo fuerte. Perdón que me estoy metiendo con otros temas de No, carácter y no, demás, está todo bien. pero, Sí, sí. pero me quedaba pensando, ¿no? En eso y pensar de que a Él también le duele eso, que Él nos está proveyendo esa vida y que le duele cuando se nos quita eso. Digo, Ujú. está muy bueno, si ustedes pueden leerlo, no digo Daniel, pero el libro Guerra de Identidad, pero sobre todo también un asunto vital que está en Maranata Media, eh, Ujú. digo, se le van a abrir Mucho otras énfasis en puertas. eso. Sí, sí. Y vos sabés que lo interesante es, hablando de la charla que tuviste con este muchacho, es de que cuál es la diferencia entre, por ejemplo, ustedes y los otros, sin saber en realidad lo que estaban haciendo los otros, ¿no? Es de que, es de que hay un, digamos, todos reciben la vida, todos recibimos la vida, pero no todos queremos recibir la palabra. Queremos el poder, pero no queremos el espíritu. Queremos la vida, pero no queremos el carácter. No queremos la palabra, ¿no? No queremos el espíritu, no queremos la vida de Cristo no queremos. Esto hablando del hombre en general, ¿no? O del hombre en su condición natural. Y acá lo que nos está diciendo es que la vida es un paquete, es la vida física y es la vida del carácter, la forma de ser de Cristo, ¿no? Y Él nos quiere dar, no solo, Él nos da la vida física ahora para que podamos recibir su forma de ser, su carácter, su espíritu. Y en eso consiste recibir la palabra de Dios. Con esa nos limpia y nos hace a la semejanza de su Hijo. Entonces, cuando dice acá, ¿qué necesita el hombre para vivir? Con el pan no alcanza. Necesitas el carácter, Nos quedamos con el necesitas plato el de espíritu. lentejas. Exactamente, exactamente. Necesitamos el espíritu, ¿no? Y quizás volviendo al principio del comentario, ¿no? Cuando dice no solo, es de que con la vida física o con el pan No físico alcanza. no te alcanza, no vas a vivir, no vas a vivir. Necesitas recibir la palabra. Varios se quedaron pensando, y eso está bueno. Si Sí, eso generó, estuvo bueno para sí, que sí, sí. continúen con ese estudio. Punto 12. ¿Cómo es la palabra de Dios? Perdón, no es que estaba adivinando, porque yo Sí, me quedé pensando. Perdón, no sí, sí, digo sí, del sí, sí. anterior, parece que yo me quedé pensando. Punto Sí, sí, 12. sí, sí. ¿Cómo es la palabra de Dios? ¿A qué se la compara? Isaías 55, 10 al 11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Entonces, ¿cómo es la palabra de Dios? ¿A qué se la compara? A la lluvia, ¿sí? Y esto como adventistas tenemos mucho que hemos escuchado en relación a la esperada lluvia, ¿no? Lluvia temprana, lluvia tardía, la lluvia de los apóstoles, la lluvia prometida para madurar el fruto. Estamos Mm, viviendo en un tiempo, bueno, acá en Córdoba, el miércoles que estamos grabando esto, empezó la lluvia, jueves, viernes está anunciado, pero hace cuántos días que estaba anunciado lluvia, lluvia, era calor, 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 y la gente estaba necesitada de eso, y no había otra mm, cosa, ¿no? De la ola de calor, acá en Argentina por lo menos, eh, y llegó la lluvia y fue el alivio, y bajaron las temperaturas. La gente está pensando solamente en lo visible, en el canal, pero no en lo que está detrás de eso. No está pensando en ujú, lo que viene detrás de eso, que es la preparación para recibir lo que realmente importa, ¿sí? Que es esa palabra, esa lluvia. Y realmente hoy se está vinculando el tema de la lluvia o del descenso de la lluvia tardía en ambientes cristianos con algo místico. Pero la escritura nos revela cosas concretas.
así será mi palabra. Así como diciendo la lluvia, que dicho sea Mm, paso, no sé si esa palabra lluvia, pero tenía entendido o he leído, ¿sí? De otras expresiones que también andan de lluvia, como instrucción, enseñanza, ¿sí? ujú. Recuerdo palabras de mi querido amigo, que ahora descansa en el Señor, Adrián. Él hablaba respecto a momentos lluviosos y él mencionaba de que momentos donde eh, el hebreo no estaba cosechando la tierra porque llovía, lo que hacía era qué cosa, se quedaba en la casa estudiando la palabra, otra cosa no podía hacer, ¿sí? No había Ujú. Netflix, no había ningún tipo de entretenimiento, así que podemos decir que aprovechaban y dedicaban esos tiempos para la instrucción. Y así como hoy en día estamos recibiendo esa lluvia, por lo menos acá en Argentina, es una revelación de lo que el Señor también desea manifestar en nuestra vida, que así como nos está llevando ese refresco, Él quiere mandarnos ese refrigerio en Cristo, enviarnos su palabra, ¿sí? Que lo está haciendo. Yo creo que es así, en esta hora Tal lo cual, estamos recibiendo. tal cual, tal cual. Y dice en Deuteronomio 32, ¿no? Y descenderá mi palabra como lluvia, o descenderá mi enseñanza como lluvia, ¿no? Y acá vemos que la palabra de Dios hace lo que Dios quiere, de que no vuelve vacía, va a traer fruto, va a ser El hombre prosperada. no la puede Eh, orientar. Exactamente. Va a ser prosperada y va a dar fruto, no va a volver vacía, eh, va a ser aquello para lo cual fue enviada, le va a ir muy bien. Y la pregunta no, nosotros acá podemos saltar a Hebreos, que habíamos visto, no sé si en la lección anterior o en la anterior, digamos, hay una que trae planta con su fruto y otro que es para espina y cardo, ¿no? ¿Cómo, qué será en nosotros la lluvia, ¿no? ¿Traerá fruto o será espina y cardo? Dios hace caer la lluvia sobre todo, sobre buenos y malos, hace descender su enseñanza sobre malos y buenos, pero ¿recibirá en nosotros un terreno fértil? ¿Encontrará en nosotros un terreno fértil? Esa Creo es que la esa es la pregunta. apelación, ¿no? Ujú. Daniel, se nos acaba ahí el programa, pero queríamos concluir compartiendo algunas perlas, algunas citas de los testimonios y bueno, yo te hice. Buenísimo. Empiezo si querés. Dale, te manifesté el deseo de leer todas, sí, casi todas, Sí, así sí. que bueno, Las hacemos compartamos las que rápido trajimos. Dale, y resaltamos los puntos principales, ¿no? En la dale, palabra de Dios está la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder, engendra vida. Cada orden es una promesa, aceptada por la voluntad y recibida en el alma, trae consigo la vida del ser infinito, transforma la naturaleza y vuelve a crear el alma a imagen de Dios. De igual modo se sostiene la vida así impartida. El hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tremendo, ¿no? O sea, resumen. es un resumen tal cual. La palabra es creadora y nada, es creadora y nos puede transformar a la imagen del Hijo de Dios. A mí me gustó la frase esta, de igual modo, así como entendimos todo lo anterior, de igual modo Ujú. se sostiene la vida así impartida, el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios, y creo que por lo menos de lo que vengo estudiando hasta hace muy poquito, es lo que más me ha impactado, ¿sí? Que tal vez de lo que más desconectado tenemos, que tenemos vida, así como Jesús la tiene, por una relación con su Padre, ¿sí? Porque su Padre Ujú. se la da, nosotros también la tenemos en esa relación, al recibir su palabra, tenemos esa vida que necesitamos, ese espíritu que nos Amén. sostiene. Así que bueno. Siguiente cita. Perdón, la anterior estaba en la educación, página 126, párrafo 4 y 5, y esta está en el Ministerio de Curación, página 97 y 98. ¿Sí? Dice, en la medida en que el médico reciba y obedezca la palabra de Dios, ésta influirá con su potencia y vida en toda fuente de acción y toda fase del carácter, purificará todo pensamiento y regulará todo deseo. Los que confían en la palabra de Dios se portarán como hombres y serán fuertes. Se levantarán por encima de todas las cosas viles hasta llegar a una atmósfera libre de contaminación. Cuando el hombre se mantenga en comunión con Dios, el firme e invariable propósito que guardó a José y a Daniel en medio de la corrupción de las cortes paganas hará que su vida sea de inmarcesible pureza. No habrá mancha en su carácter.
La luz de Cristo no se oscurecerá jamás en su conducta. El brillo lucero matutino resplandecerá fijamente sobre su cabeza en inmutable gloria. Y ahí concluye la cita diciendo, semejante vida será elemento de fuerza en la comunidad. Será una valla contra el mar, una vanguardia para los tentados, una luz guiadora para los que en medio de las dificultades y los desalientos busquen el camino correcto. La cita arrancaba 2 párrafos antes hablando de la tarea del médico y de lo mucho que necesita esta palabra para su tarea, para la obra que hace. Y me gusta cómo pone en la primera cita que menciono acá, cómo el recibir y el obedecer la palabra influye, ¿sí? Y lo influye con su potencia y vida en todo lo que haga y en toda fase del carácter. Repite conceptos que ya hemos estudiado, que purifica, que regula, que nos transforma, ¿sí? Se portarán como hombres. Qué tema para hablar en esta época, donde está todo deconstruido, y serán fuertes, se levantarán, y me gustó la acción que hace con historias muy importantes en carácter, porque bueno, la luz de Cristo no se oscurecerá jamás en su conducta, y el impacto es a la comunidad, ¿sí? Semejante vida será elemento de fuerza en la comunidad. Yo pienso que si bien la salvación es individual, podemos ser una influencia de vida para los demás, ¿sí? Podemos ser de luz para los que hoy están en tinieblas, y me gustó pensar en esto, ¿no? Cómo nos saca de ese pensamiento egoísta en relación a la sanidad, ¿sí? Que uno está pensando, bueno, me va a hacer bien a mí, y cómo hoy la sociedad ha partido de otro concepto, de que no nos salvamos solos, pero es a través de lo que proviene de todo lo que no es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, que no está tan lejos, pero bueno, estamos volviendo realmente al original, a lo que realmente nos ayuda. A la fuente. Sí, vos sabés que a mí me llama la atención que dice, esta influirá con su potencia y vida en toda fuente de acción. Es decir, va a la raíz, va a la fuente de la acción. Y eso lo explica ahí enseguida. Purificará todo pensamiento y regulará todo deseo. Es decir, influye en el pensamiento y en el deseo. Purificará el pensamiento. Si nos ponemos a pensar, esa es la fuente, ¿no? Es impactante el poder de la palabra, ¿no? Primero lo saca del plano de las acciones. Las acciones son un fruto, son la consecuencia, son la manifestación, son el canal, digamos, son el fruto de qué, de lo que está en la mente y los deseos, exactamente, de lo invisible, lo visible y lo invisible, exactamente. Entonces va a la raíz, va a lo que está oculto, va a la fuente, va y toca, digamos, el pensamiento y purifica el pensamiento y regula el deseo, ¿no? Es una solución de raíz, digamos. Exactamente, y justamente es interesante porque me estaba acordando de Juan el Bautista, ¿no? Que decía, pongan el hacha a la raíz, ¿no? La raíz. ¿Cuál es el hacha? Es la espada de la palabra, ¿no? No la había visto esa. Yo recién la vi ahora, recién ahora la veo. Buena. Está muy buena, no la había visto. Bueno, gloria a Dios. Vamos con la siguiente, desea a todas las gentes. ¿Daniel? Sí, la historia se repite. Con la Biblia abierta delante de sí y profesando reverenciar sus enseñanzas, muchos de los dirigentes religiosos de nuestro tiempo están destruyendo la fe en ella como palabra de Dios. Se ocupan en disecarla y dan más autoridad a sus propias opiniones que a las frases más claras de esa palabra de Dios, que pierde en sus manos su poder regenerador. Esta es la razón por la cual la incredulidad se desborda y la iniquidad abunda. Una vez que Satanás ha minado la fe en la Biblia, conduce a los hombres a otras fuentes en busca de luz y poder. Así se insinúa. Los que se apartan de la clara enseñanza de las Escrituras y del poder convincente del Espíritu Santo de Dios están invitando el dominio de los demonios. Las críticas y especulaciones acerca de las Escrituras han abierto la puerta al espiritismo y la teosofía, formas modernas del antiguo paganismo, para que penetren aún en las iglesias que profesan pertenecer a nuestro Señor Jesucristo. Tremendo. Deseo de todas las gentes, página 223. Tremendo, tremendo. ¿Qué es lo que dice que hacen algunos dirigentes religiosos?
ponen seca la dudas palabra. sobre la palabra, ¿no? La disecan, la destruyen. La palabra de Dios en sus manos pierde el poder que tiene. Y eso los lleva a los hombres a buscar fuerza, luz, poder en otras fuentes, ¿no? Que Dios nos Colocan ayude, símbolos donde no está. así es, que Dios nos ayude que Dios nos libre Mm, de esto, ¿no? Que Dios nos libre de este pecado y que nos ayude a tomar la palabra de Dios así como viene en forma completa, ¿no? sin negar A nada. no, sin negar nada, exactamente, a tomar todito. Todo. Eh, Tremendo. A, a no tomar nada aislado tampoco. A tomar Ujú. todo. Todo lo que Así está. es. Bueno, creo que estás muy claro, Daniel. No tengo comentarios Sí. y pienso que todos se han quedado pensando en la misma cita Mm, también. La cita no terminaba ahí. Dice, siguiente párrafo, nadie sabe hasta qué abismo de degradación puede llegar a hundirse una vez que rechazó las restricciones de la palabra de Dios y de su espíritu. Un pecado secreto o una pasión dominante puede mantener a un cautivo tan impotente como el endemoniado de Capernaum. Pero acá, por esto está buena la cita. Sin mm, embargo, su condición no es desesperada. Y esta parte es tremendo. realmente tremenda. El medio por el cual se puede vencer al enemigo es aquel por el cual Cristo venció, el poder de la palabra. Dios no domina nuestra mente sin nuestro consentimiento, pero si deseamos conocer y hacer su voluntad, se nos dirige su promesa. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si alguno quisiera hacer su voluntad, conocerá de mi enseñanza. Apoyándose en estas promesas, cada uno puede quedar libre de las trampas del error y del dominio del pecado. Entonces, como te muestra todo lo terrible que está pasando hoy en las instituciones y en las denominaciones religiosas, pero no es desesperado. Y Ujú, esto me gustó. No es desesperada la situación. ¿Por qué? Porque se puede vencer por la misma manera y de la misma forma que Cristo venció. Y me gusta pensar esto, ¿no? De que no se nos fuerza, ¿no? a tomar esta decisión. Se nos hace llover y después, bueno, depende del terreno, depende del corazón, de cómo aceptemos esto. Pero la promesa está. Daniel, mm. Sí, la verdad que es impresionante. A mí me llamó mucho la atención las primeras palabras. Nadie sabe hasta qué abismo de degradación puede llegar a hundirse. Pregunta, ¿hay alguien que sabe? no, nadie. Nadie. Es decir, no hay nadie en este mundo que conozca lo bajo y profundo en lo cual se puede caer. Nadie. Aunque ya a nuestros ojos parezca que está ahí, ¿no? Es impresionante. Y lo que es impresionante de eso es que aún en esa condición a los cuales a nuestros ojos parecería que es desesperada, o quizás alguno pueda llegar a pensar, bueno, mi condición es desesperada, he Es caído tan imposible bajo que salir. no es imposible salir. Esa condición no existe. Dios te puede rescatar de ahí. La palabra de Dios tiene el poder para limpiar el camino, para limpiar nuestro Gloria a camino. Dios. Eh, eso es lo más lindo de la cita, ¿no? Creo que vamos por la misma línea. Deseo a toda la Así gente, es. página 224. Dice, cada hombre está libre para elegir el poder que quiera ver dominar sobre él. Nadie ha caído tan bajo, nadie es tan vil que no pueda hallar liberación en Cristo. El endemoniado, en lugar de oraciones, no podía sino pronunciar las palabras de Satanás. Sin embargo, la muda súplica de su corazón fue oída. Ningún clamor de un alma en necesidad, aunque no llegue a expresarse en palabras, quedará sin ser oído. Los que consienten en hacer pacto con el Dios del cielo no serán abandonados al poder de Satanás o a las flaquezas de su propia naturaleza. Son invitados por el Salvador. Echen mano de mi fortaleza y hagan paz conmigo. Sí, que hagan paz conmigo. Los espíritus de las tinieblas contenderán por el alma que una vez estuvo bajo su dominio, pero los ángeles de Dios lucharán por esa alma con una potencia que prevalecerá. El Señor dice, ¿será quitada la presa al valiente? ¿O libertaráse la cautividad legítima? Así empero dice Jehová, cierto, la cautividad será quitada al valiente, y la presa del robusto será librada, y tu pleito yo lo pleitearé, y yo salvaré a tus hijos. Yo lo pleite. Así es mi batalla, déjalo que yo lo hago. Esa es la palabra de Dios, ¿no? Es la obra de Él. Y nada, me llama la atención y me gusta mucho que no hay nadie ha caído tan bajo. ¿Alguien? Pregunta, ¿alguien?
Nadie. Nadie, nadie ha caído tan bajo. Nadie es tan vil que no pueda hallar liberación en Cristo. ¿Hay algún clamor Aquello, que no se va a escuchar? Ninguno. así es, ninguno. Exactamente. Y si no se dijo, si no se dijo y no se pronunció, ¿se va a escuchar igual? Si fue un clamor del corazón, se escucha igual. Sí. Señalaba la última frase de que los ángeles van a prevalecer porque por lo general el mundo está constantemente pensando en malas situaciones o en las cuestiones de las tinieblas y Dios tiene poder. Y eso es lo que me gusta resaltarlo, me Mm, gusta pensar en eso. Punto mm. 4, palabras de día, gran maestro, página 71. A menudo se levanta la pregunta, y escuchen bien esto, ¿por qué entonces hay tantos que pretenden creer en la palabra de Dios en los cuales no se ve una reforma en las palabras, en el espíritu y en el carácter? ¿Qué pregunta? ¿Qué ¿Por qué hay pregunta? Sí. tantos, qué pregunta? ¿Por qué hay tantos que no pueden soportar la oposición a sus propósitos y planes, que manifiestan un temperamento no santificado y cuyas palabras son ásperas, despóticas y apasionadas? Se ve en Vamos a la ellos el respuesta. mismo, sí, dice, se ve en ellos el mismo amor al yo, la misma indulgencia egoísta, el mismo mal genio y lenguaje precipitado que se nota en la vida de los mundanos. Qué terrible, sí, Mm, años siendo una iglesia y que después uno diga de eso, de mí, de quien sea, ¿no? Mira, al mm. final igual que todos. Existe el mismo orgullo sensible, la misma concesión natural, la misma perversidad de carácter, que si la verdad fuera completamente desconocida para ella. La razón es que no están convertidos. Es fuerte. Entonces, esa parte es fuerte. Y acá explica esto. No han escondido la levadura de la verdad en su corazón. Y escuchen, ¿no? Dios, recordemos la cita anterior, que no hay caso imposible, pero te Ujú. explica cuál es el diagnóstico correcto. No ha habido oportunidad para que esa levadura, la verdad, haya realizado su obra. Sus tendencias naturales y cultivadas a hacer lo malo no han sido sometidas a su poder transformador. Sus vidas revelan la ausencia de la gracia de Cristo, una falta de fe en su poder para transformar el carácter. Y por lo general cuando uno escucha estas preguntas, la respuesta que se daría en una escuela sabática, en un entorno de diálogo entre hermanos cristianos es, bueno, pero al final él conoce la Biblia, él podría hacer las cosas diferentes. Ujú. Tuvo una familia ordenada, él, o por qué es así, si come así, o hace asado, o vive allá. Estamos constantemente poniendo los frutos, como bien decías, y no realmente en lo importante, en que su palabra, ¿sí? No me sale ahora el simbolismo a la inversa, su palabra esté depositada en el corazón, que Él haga esa obra en nuestra vida. Y al día de hoy, ¿sí? Esto que lo presenta de esta manera la sierva, también se lo conoce como el antiguo y el nuevo pacto. Y que realmente al día de hoy siguen habiendo confusiones respecto a estos temas o desconocimiento, incluso dentro del pueblo adventista, ¿sí? De que esto fue un gran mensaje que Dios trajo para transformación, para ver qué había en el corazón y que realmente busque, Mm. como la odicense, ese oro Los refinado en remedios. fuego, los remedios. O sea, te está planteando los remedios, como buenos laodicenses decimos, no, no, yo no lo necesito, soy rico, no tengo Ujú. necesidad de estas cosas. Y nos vemos realmente, no nos acercamos a la palabra porque nos confronta, nos muestra realmente esto. Y si no, no, el mundo va a hablar de esto. ¿Qué sé yo? Ujú. Eh, Sí, totalmente. Y vos sabés que a mí lo que me llama la atención de esta cita es que, o sea, echa luz sobre una condición propia de todos nosotros que solemos tener y que pensamos que un asentamiento a la verdad eh, es la salvación. Yo ya voy a la iglesia, o ya creo en la verdad del Padre y el Hijo. Ya creo en ya la está. verdad del Padre y el Hijo y porque la acepté ya soy salvo. Y porque la puedo decir, porque la puedo repetir. Y, y en realidad acá lo que nos está diciendo es que la palabra tiene que, habla de una levadura, ¿no? Es interesante porque la levadura en general tiene una connotación negativa en las escrituras, pero acá se la usa en una connotación positiva. La levadura es algo
que obra en sí mismo, ¿no? La palabra es una levadura que obra en sí mismo y que tiene su crecimiento, tiene su expansión y tiene su manifestación. Y, y, y una de las razones por las cuales eso no ocurre es porque no tienen fe. No tienen fe en el poder de la palabra para transformar el carácter. eh, no se la cree suficiente a la palabra, no se la cree capaz de poder hacer eso. Entonces, digamos, por lo menos luz amarilla para mí personalmente es el haber entendido algo o llegar a entender algo de las escrituras, no significa nada si no está sentada en mi corazón, si no se hace carne, digamos. No es la declaración de la verdad lo que me salva, sino que esté guardada en su corazón y que traiga fruto, ¿no? Y que a veces lo queremos resolver con obras. Digo, Uh-huh. Con la mala actividad. experiencia lo quiero resolver con actividades o con sacrificios, ¿sí? Para darlo Uh-huh. en términos bíblicos. Y el sacrificio de Dios es otro, ¿no? Un corazón Uh-huh. compartido, un corazón que Uh-huh. reciba esta palabra. Uh-huh. Eh, Exactamente. Palabra de vida de Gran Maestro, página 71, Daniel. Sí, Creo la que fe es sí, por el esta, oír. ¿no? Sí, Ahí está. la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Las escrituras constituyen el gran agente en la transformación del carácter. Cristo oró: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si se le estudia y obedece, la palabra de Dios obra en el corazón, subyugando todo atributo no santificado. El Espíritu Santo viene a convencer del pecado, y la fe que nace en el corazón obra por amor a Cristo y nos conforma en cuerpo, alma y espíritu a su propia imagen. Entonces, Dios puede usarnos para hacer su voluntad. El poder que se nos da obra desde adentro hacia afuera, induciéndonos a comunicar a otros la verdad que nos ha sido transmitida. La verdad que hay muchas cosas, ¿no? Me llama la atención que las escrituras son el gran agente, ¿no? El Un gran canal, agente, así es, en la transformación del carácter. no es el espíritu, Eh, es el canal por el que trabaja. uh-huh, así es, exactamente. Si se la estudia y obedece, ¿no? El Espíritu Santo viene a convencer. Y la fe nace en el corazón y obra, ¿no? Y nos conforma en cuerpo. A mí me llamó la atención, nos conforma en cuerpo. Es como que el cuerpo tiene que tener un cambio, ¿no? O es cambiado. Es interesante esa parte de la cita. Eh, y después dice, entonces Dios puede usarnos. ¿Dios nos puede usarnos antes de que eso ocurra? Pregunta, ¿no? No, ¿Puede Dios usarnos para hacer su voluntad cuando eso no ha ocurrido? No. ¿Cuándo puede usarnos Dios? Cuando se estudia la palabra, cuando se la guarda, se la obedece, cuando subyuga todo atributo no santificado, cuando el Espíritu Santo convence de pecado, cuando la fe nace en el corazón y la fe obra. ¿Bajo qué motivación? ¿Del miedo? ¿De ganar la salvación? Cuando la fe obra, por amor, ¿no? amén. Nada, Daniel, creo que le sacaste el jugo a la cita y pensaba en la palabra obedece, ¿no? Como sinónimo de estar atento a esa palabra, ¿sí? Uh-huh. Que no quede ahí el sinónimo de hacer, sino el de estar atento, estudiarla, estar atento. Bueno, ahí recién esa palabra obra en el Uh-huh. corazón y ahí Dios puede usarnos. Testimonios para los ministros, página 80, y con esta terminamos. Dice: el Señor ha manifestado reiteradamente en su providencia que nada que no sea la verdad revelada, la palabra de Dios, puede rescatar al hombre del pecado o guardarlo de la transgresión. Esa palabra, viste, estamos acá con los nada y los todos. Esa Sí, qué palabra que totalitaria, revela, pensaba. Qué sí, totalitaria es esa palabra. nada, ¿no? Nada. Bueno, esa palabra que revela la culpa del pecado tiene un poder sobre el corazón humano para hacer al hombre justo y para conservarlo en esa condición. ¿Sí? Vuelve a como hacer un resumen de lo que ya veníamos hablando. El Señor ha dicho que su palabra ha de ser estudiada y obedecida, ha de ser llevada a la vida práctica. Esa palabra es tan inflexible como el carácter de Dios. Es la misma ayer,
y hoy y por los siglos. Y yo sé que esa era la frutilla del postre de la cita, ¿verdad, Daniel? Porque, bueno, ¿cómo consideramos la palabra de Dios? Inflexible, que no cambia, ¿sí? ¿Y cómo Es es el carácter de totalitaria e Dios? inflexible. Sí, ¿no? Pero en el buen sentido, porque vos fíjate, ¿qué es lo que hace? Bueno, revela la culpa del pecado, nos Ujú, muestra, ¿sí? Y lo hace para poder obrar. Tiene un poder ujú, para hacer al hombre justo. Entonces, cuando dice que ha de ser llevada a la vida práctica, en realidad es que esa palabra trabaje en mí y haga esas obras que están prometidas en ella, ¿sí? ujú, Y bueno, creo que ahí el tema del carácter queda de más decirlo, ¿no? Si su palabra no cambia, el carácter de Dios no cambia, es siempre el mismo, ujú. es que sus promesas van a ser para siempre. Y al día de hoy podemos seguir disfrutando de esto, podemos seguir recibiendo esta misma bendición de la misma manera que la recibieron hace 2000 años, hace 3500 años, ¿sí? Amén. Nada que no sea la verdad revelada, ¿sí? Puede rescatar al hombre del pecado. Y nada es nada. Sí, haría la pregunta que va a hacer, ¿no? ¿Puede algo que no sea esa palabra rescatarnos? Y no nos Ujú, puede guardar nada de eso, ni rescatar de la perdición, sino su palabra. Por eso digo, bueno, eh, ujú. qué lindo sería por darle una nueva oportunidad a Dios y volver a enamorarnos de su palabra. Si tal vez enganchaste hoy la lección, el último estudio que estamos haciendo, no fue casualidad y sería lindo que puedas hacer este proceso, ¿sí? Ya sea a través de la escuela sabática, está el libro también, eh, ahí, no me sale el nombre, cómo lees, ¿sí? Ujú. Y varios otros materiales que te pueden ayudar en este proceso en el que estamos todos y estamos muy felices dejando que Dios obre en nuestro corazón. Daniel, Sí, totalmente. Y creo que, por lo menos en forma personal, mi pedido es que Dios nos ayude a recibir su palabra, que nos cambie el corazón para recibirla y aceptarla y que pueda hacer lo que aquí promete una realidad en nuestras vidas, ¿no? Que podemos recibir a Cristo en nuestra vida, que podemos recibir a amén. su Espíritu, que podemos recibir su palabra y que cuando vea la Biblia no me asuste, sino que la abra con gozo, ¿no? Hasta acá hemos terminado. Daniel, muchas gracias y gracias a los hermanos que nos Gracias a acompañaron hasta vos. acá en el desarrollo y bueno, feliz Daniel, ¿qué te decirte? Feliz de todo este momento que hemos podido compartir juntos con todos los hermanos de Tiempo de Reunión y con mucha felicidad, no voy a decir ansiedad, pero sí felicidad de poder iniciar un nuevo estudio con el tema de la divinidad, ¿sí? Un material de estudio que estamos publicando, si te conectaste ahora y no escuchaste el principio, hay un nuevo material, un nuevo folleto que puedes descargar de la página de Tiempo de Reunión que vamos a estar iniciando para la semana que viene, ¿sí? Así que nada, te invitamos a sumarte, tal vez no conozcas del tema y te interese saber un poquito más acerca de nuestro Dios y de su Hijo Jesús. Y si ya lo conoces, está bueno como una herramienta para poder compartir, ¿sí? Tener ahí algunos elementos, algunos disparadores para poder conversar con aquellos que bueno, por alguna otra cuestión o no lo conocen o tienen confusiones, como yo en algún momento lo he tenido, respecto a lo que dice la Biblia sobre este tema. Daniel, ¿alguna palabra, algo más? Si no, damos Buenísimo. No, gracias a vos por habernos acompañado y la verdad que feliz. fue de bendición Gracias. y con ansiedad para la próxima lección, ¿no? Sí. Yo no quería decir esa palabra, pero sí, estoy ansioso. ¿Qué va a hacer, Daniel? Estamos Sí, ansiosos. sí. Sí, queremos terminar esta etapa y empezar una nueva, básicamente. Empezar con el Bueno, siguiente tema. sí. No sé quién le toca la semana pasada, a la semana que viene, pero les deseo las más grandes bendiciones para todos los que van a estar estudiando este tema, que no terminó todavía la lección 12. Mañana quienes tengan la oportunidad en algún grupo de estudiarlo, que Dios los bendiga. Y bueno, los invitamos a tener una palabra de oración, ¿sí? Los invito a ponernos reverentes delante de nuestro Padre y de esta manera ya nos estamos despidiendo. Oramos. Querido y amante Padre que estás en los cielos, Dios de amor, gracias nuevamente por esta palabra que nos has dado, no solamente en esta revelación escrita, sino por haber enviado a Jesús en esta hora. Gracias porque estás dispuesto a enviarlo y nosotros
como el siervo Brahma, también estamos deseosos de recibirlo. Padre, que esto no sea un efecto de un momento, que no sea sentimientos, Padre, te ruego para que, como pedía también Daniel al final, y que es el deseo también de todos, que nos des un corazón dispuesto a escucharla, a recibirla, sabiendo de que no es cosa vana, es nuestra vida. Padre, danos a Cristo y que esta palabra que enviaste haga también el trabajo para lo que le enviaste en nuestro corazón, que el que comenzó esa buena obra la perfeccione hasta la venida de tu Hijo, Señor. Nos ponemos en tus manos de amor, deseosos de continuar estudiando tu palabra, deseosos de conocerte a ti y a tu Hijo Jesús, y rogando, Padre, también para que nos bendigas en estos días que faltan para las próximas fiestas, que prepares nuestros corazones para la fiesta de panes y levadura. En nombre de Amén. Jesús, amén. 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 Bueno, Daniel, gracias y buenas noches. Feliz sábado para todos. feliz sábado, buenas noches. Chao.